Es indudable que el videojuego perteneciente a la empresa norteamericana Inner Sloth ha logrado acaparar las miradas de los jugadores a una escala mundial. El inminente éxito se lo atribuye en gran medida a relevantes youtubers que han publicado en sus respectivas cuentas partidas en modalidad stream, ocasionando un exagerado boom mundial en el escenario gamer. Millones de usuarios a lo largo y ancho de nuestro planeta se han sumergido en el apasionante universo que propone el videojuego, pero ¿qué lo hace tan atractivo? A pesar que resulta algo curioso pensar en la existencia de una narración en un videojuego de esta naturaleza, podemos descubrir resultados asombrosos si los sometemos a un análisis de índole dramático. Claro está que la intención del video no es explicar la teoría de la narración, pero sí arrojar luz a varias cuestiones que el videojuego importó de las formas de construir relato. El conflicto dramático es una de las claves de una historia y provocar que ella misma pueda avanzar con la intención de generar atracción al espectador. El concepto primordial de un conflicto se define como un choque de intereses. El motor narrativo de Among Us gravita sobre un conflicto tan simple como intenso. Unos tripulantes desean arreglar una nave, pero entre ellos hay impostores dispuestos a sabotearla y matar a los demás jugadores. A partir de esta premisa se desarrolla una tensión en los tripulantes, dado que desconocen quiénes son los impostores y puede que además ellos mismos sean los que acusan a otros inocentes cuando se presenta una situación que genere dudas e incertidumbres. En este concepto descansa el videojuego, la imposibilidad de determinar en dónde se encuentra el mal. Si nos remontamos al film The Thing de John Carpenter en 1982, sucede algo muy parecido al videojuego que estamos sometiendo a análisis. Una comunidad alojada en la Antártida es amenazada por una entidad alienígena que tiene la capacidad de introducirse en el cuerpo de otra persona y asumir su identidad. Ante este panorama, los personajes no pueden determinar en quién se aloja este mal y por lo tanto genera desconfianza e incertidumbre entre ellos. La tensión incrementa cuando las acusaciones crecen hasta que la situación se desborda y se descontrola. De la misma manera funciona en el juego. La desconfianza es el valor conceptual que abraza a Among Us. El estado de vacilación y de desconcierto del jugador es lo que lo mantiene atraído en la dinámica del juego y en un permanente estado de alerta ante cualquier movimiento sospechoso. El miedo es una sensación que varios jugadores han manifestado sentir siempre y cuando el jugador pertenezca al bando de los tripulantes. Por otro lado, los jugadores impostores cuentan con una ventaja: son los únicos que saben a qué bando pertenece cada jugador, es decir, quiénes son los tripulantes y quiénes son sus compañeros impostores. Esta situación de poder con respecto a la posibilidad de saber la identidad de cada jugador ofrecen a los impostores un hándicap y de este modo pueden manipular la mecánica y la dinámica del juego, dado que a través de la mentira pueden acusar a otros a sabiendas que son inocentes. Pero el juego esconde una trampa, que es básicamente cómo funciona la dinámica en la realidad de las relaciones humanas. Cuando llega el momento de debatir, la lógica en la que se desarrolla esta conversación es de tu palabra contra la mía, más allá que hemos sido testigos de la muerte de un jugador. Aún así, el impostor puede determinar que quien reportó el cuerpo y está acusando es el verdadero culpable. Quedaría en este caso en las manos de los demás jugadores en especular quién está mintiendo. Podemos en este caso aliarnos con nuestro compañero impostor y culpar al tripulante para deshacernos de él. Por ello, creo relevante en el videojuego esa diferencia de conocimiento que se da entre tripulantes e impostores, y más aún si los jugadores han decidido evitar saber sobre si el jugador expulsado pertenece a un bando u otro. Esto se correlaciona con lo que en la teoría de la narración se denomina como esferas del conocimiento, y trata sobre la distinción entre los personajes sobre lo que saben acerca de un hecho. Ejemplo, personaje 1 sabe algo que personaje 2 no, pero también hay un tercero que sabe igual que personaje 1. En base a esta ecuación, un escritor puede usarlo a su favor para generar tramas atractivas e interesantes para un espectador. Pero en este caso, el jugador es también el personaje, y de ser tripulante se le oculta la información sobre quién es el tripulante y quién es el impostor. De esta forma se lo coloca en un grado inferior en la esfera del conocimiento al saber menos que los impostores. El concepto del juego descansa sobre este juego de mentiras y ocultamientos.
en el que los impostores se encargan de crear una fantasía en la que simulan ser tripulantes con el objetivo de pasar desapercibidos, y cuando es momento de dialogar manipulan a los demás para que voten a alguien que sea tripulante. En el caso que el jugador sea un impostor, deberá tener habilidades para la mentira y la manipulación a través de su diálogo, modulando su tono de voz y eligiendo bien qué palabras usar. Cada silencio cuenta no solo para los impostores, sino para los tripulantes, que deberán de defenderse si alguien los acusa. Esta imposibilidad de determinar quiénes son los tripulantes para ellos mismos es además un condimento extra que añade tensión a la dinámica del juego cuando vemos a un jugador que intuimos que realizó algo extraño y decidimos acusarlo. El acusado tendrá el deber de convencer a los demás y estos decidirán si resulta creíble o no. En el mayor de los casos no convence, pero muchos dejan pasar la situación para seguir sus pasos de cerca en la próxima ronda y analizar qué hace. Lo interesante de estos escenarios, como antes dicho, es la imposibilidad del saber. La incapacidad que tienen los tripulantes de saber quién es su aliado y quién es el impostor, lo que los lleva a desconfiar de todos y pensar que nadie es quien dice ser. Esto coloca al jugador tripulante en un profundo estado de alerta y tensión. Anteriormente hemos mencionado a La Cosa de John Carpenter. Esta película se ha interpretado como una lectura del modo que reaccionan ciertas conductas frente a una enfermedad desconocida. La película tiene una conexión con el VIH, teniendo en cuenta que se trataba en su momento de una enfermedad desconocida y nueva que nadie sabía nada sobre la naturaleza de la misma. La enfermedad fue descubierta en 1981 y el film fue desarrollado en 1982. Se puede establecer un paralelismo entre la película y la enfermedad, dado que los personajes sospechan unos de otros, ya que cualquiera podría estar infectado y cualquiera podría albergar el mal. La paranoia estaba establecida en la sociedad como en la trama del film en los personajes al desconocer dónde reside ese mal. Podemos establecer así un estrecho vínculo entre lo explicado y el videojuego que estamos analizando, que hasta el jugador menos sospechoso podría ser impostor. En definitiva, Among Us es un juego de mentira e ilusiones, en el que prima el concepto del desconocimiento frente a la identidad y las intenciones de los demás. Además, ha introducido estas mecánicas narrativas que se consolidan como piezas fundamentales para la construcción de una dinámica del juego única y ofrece una experiencia más atractiva. Gracias por ver este video. Si te gustó, no te olvides de suscribirte, compartir este video y darle un like. Mi nombre es Pablo Pujadas y nos estamos viendo en el próximo video.